Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de química. El tema de hoy es materia y energía y quien les va a acompañar es el profesor Gabriel Monzo. Bueno, comencemos chicos. A diario vamos caminando por ahí y tal vez no apreciamos estamos con el tiempo, estamos distraídos comiendo o tal vez porque tenemos que cuidar a Firulais, ¿no? No sé, N cosas que pasan en el mundo y no podemos apreciar lo bonito que tenemos alrededor, que tal vez es una lluvia o el sol radiante, el viento, como vemos acá las hojas moviéndose, ¿no? El Jorgito está caminando por el lugar y está tan ajetreado con el tiempo, con que tiene hambre y que tiene que sacar a Firulais a pasear, que no se da cuenta de lo que está rodeado, ¿no? Está rodeado de tan magnífica creación, como lo querramos ver, evolución, que todo lo que está a su alrededor es los tres estados de la materia, ¿no? Como vemos dentro del globo, el aire del viento que le está chocando con las hojas, el estado líquido que está en el que está cayendo o garuando las gotas de agua. También podemos apreciar el estado plasmático donde está el sol. Dentro del sol están en fisión las partículas de hidrógeno. Todo esto Jorgito no lo puede apreciar porque no se toma el tiempo necesario para poder preguntarse, ¿no? ¿De qué está hecho las nubes, ¿no? ¿De qué está hecho el globo? O sea, ¿qué tiene dentro? ¿El aire es materia? Todo lo que vemos a nuestro alrededor es materia, chicos. Entonces vamos a entrar al concepto de materia. ¿Qué es materia? Nos preguntamos, ¿no? Bueno, acá vemos un poco de partículas que están cayendo desenfrenadamente desde el cielo, tratando de llenar ese vacío, ¿no? Ese vacío que dejó ella. No, pues chicos, no, vamos, no se desconcentren. Materia. Entonces, la materia como tal se define como aquello que ocupa un espacio que tiene masa y que puede ser percibido por nuestros sentidos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Materia es todo lo que nos rodea en términos más fáciles y tiene masa y ocupa un espacio, ¿no? O sea, ¿qué ciencia estudia la materia? Bueno, la ciencia que estudia la materia es la química. Acá, por ejemplo, tenemos un químico estudiando esta sustancia líquida. La química se encarga de estudiar la naturaleza y composición de la materia, además de transformar la materia en ¿qué? En diferentes productos. Así como un químico obtiene un material, por ejemplo, nosotros los químicos agarramos el algodón y lo convertimos en ¿qué? En nylon, en la ropa que tienes para poder utilizarlo, ¿sí? Podemos agarrar la caña de azúcar y obtener cristales de azúcar para que puedas endulzar tu refresco, tu bebida. Ah, su profe, todo eso es un químico, claro, pero todo comienza desde lo más básico, que es estudiar la materia, ¿no? Ya, vamos, entonces comenzamos. La materia se divide en dos, ¿no? Las sustancias puras, que son de separación química y tienen una composición definida, las sustancias puras. ¿Cuáles son esas sustancias puras? Son los elementos como tal que se representan por símbolos formados por un mismo tipo de átomos y por moléculas. A ver, profe, a ver, no le entiendo. Las sustancias puras solo se pueden separar químicamente, tienen una composición definida. ¿Cómo que una composición definida? Ah, ya, que para que tú tengas una sustancia pura, tienes que ordenarla de una manera definida y en una proporción definida. Como no, sigo sin entender. A ver, vamos un poco más adelante. Déjame terminar con esta parte y te explico mejor. Mira, acá tenemos oro en su estado puro, ¿no? Ya. Ahora vamos por el siguiente, los compuestos. Los compuestos son la asociación de elementos, ¿no? Un elemento, por ejemplo, el sodio con el cloruro, ¿qué te da? La sal, cloruro de sodio. Es una unión química de elementos. Entonces, para poder separar un compuesto necesitas una separación química. Si tú quieres separar un elemento, vas a poder separar un elemento si un elemento no está asociado. Ah, ya, profe. Entonces, los únicos que se pueden separar de una sustancia pura son los compuestos.
Los elementos no se separan químicamente. Lo que puedes hacer es hacer una fisión nuclear, pero al elemento lo estarías destruyendo, pues estarías destruyendo el átomo, ya no sería un elemento. Ah, ya, profe, bacán, no sabía eso. Ahora, ¿cómo es eso de que tiene una composición definida? Claro, pues mira, a ver, la molécula de sodio y cloruro, ¿no? Tú tienes que formar una composición definida. ¿Por qué? Mira, si tú mezclas 2 de sodio con 2 de cloruro, ya no te sale sal. Eso es otro compuesto. No sé si existirá o no, pero ese compuesto ya no es sal. Igual con el agua, por ejemplo. El agua es H2O. Necesitas 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Si tú formas con una composición diferente 4 moléculas de oxígeno y 4 moléculas de hidrógeno, no te va a salir. Por ejemplo, si formas 2 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno, ¿qué sale? ¿Ah? El agua yodada, ¿no? El alcohol yodado, que es el peróxido, ¿no? Peróxido de hidrógeno. ¿Ven? Para que tú tengas una sustancia pura tienes que tener una composición definida, o sea, una proporción ya establecida. Una molécula de sodio con una molécula de cloruro, ¿qué te da? La sal. Ah, ya, profesor, yo no puedo alterar eso, ya está definido, claro. Y la separación solo se da aquí. Sin embargo, existe otro lado de la materia, que es las mezclas. Que son, por ejemplo, esta ensalada de fruta, que tú las puedes mezclar con una composición que no está definida, composición variable. No es necesario que tú la definas. Y su separación es física, o sea, tú has mezclado acá tu ensalada, ¿no? Si quieres separarla, agarras con tu mano y vas separando una por una. Sin embargo, no puedes hacer lo mismo con las sustancias puras. Tú no puedes separar el cloruro de sodio una vez que está mezclado, o puedes hacerlo y con tu mano separar. No, ¿ves? Entonces vemos que en las mezclas existen las separaciones físicas, como cuáles, como la centrifugación también, que es la decantación, la sedimentación, N y etc., ¿no? Hay dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que presentan una sola fase. ¿Qué quiere decir una sola fase? Aquellas que, por ejemplo, si tú le echas tu azúcar a tu agua o tu sal a tu agua, depende de cómo te guste, porque agua con sal, sopita, caliente. Azúcar con agua, tu refresquito. Lo mezclas y si está en una sola fase, ¿qué quiere decir una sola fase? Que no se vea ninguna partícula suspendida, sino que solamente que solo lo veas así, translúcido. ¿Sí? Ah, ahí sí yo aprecio en una sola fase. Y en una heterogénea, ahí aprecias más de una fase. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el agua y el aceite no se mezclan, entonces tú ves la diferencia entre los dos, ¿no? Hay aceite y el otro hay agua. Igual aquí, por ejemplo, acá hay más de una fase, ¿no? Porque ves la fresa, ves el arándano, ves la papaya. Ah, ya, profe, ya voy a entender. Entonces las mezclas son diferentes a las sustancias puras, porque estas tienen composición variable y composición pura. Si yo quiero hacer por ejemplo, una ensalada de frutas, esto es totalmente mezcla, profe, porque no tiene una composición definida. Yo le puedo poner 1000 plátanos y siempre va a ser una ensalada de frutas. Sin embargo, un cloruro de sodio, tengo que ponerle una molécula de sodio y una molécula de cloruro. Ya entendí, profe. Ahora sí. Claro. Ya, vamos por lo siguiente. Ahora, la materia también tiene propiedades, ¿no? Y fenómenos. Existe el fenómeno físico que son los cambios físicos superficiales. Son aquellos que no alteran una composición interna, ni su estado. No, alteran la composición interna alterando su estado de agregación. ¿Qué quiere decir? Que cambian de estado nada más. El fenómeno físico es aquel que cambia su estado de agregación. ¿Qué quiere decir esto? Que de sólido pasa a líquido, o de líquido pasa a sólido, o del sólido pasa a gaseoso, y de gaseoso a líquido, y así está, entre esos tres estados nada más. Más no cambia su estructura interna. ¿Qué quiere decir que no cambia su estructura interna? Si yo, por ejemplo, agarro el agua y lo caliento, se va a convertir en gas, pero ese gas sigue siendo vapor de agua, es agua. Yo le pongo en un lugar con baja temperatura y se vuelve líquido otra vez. O sea, profe, yo puedo ir de aquí, desde el sólido hasta el gaseoso y volver. Claro que sí. Profe, ¿lo puedo hacer lo mismo con un fenómeno químico? No, en un fenómeno químico
Los cambios químicos o internos son aquellos que alteran la composición interna de la materia. O sea, te explico. Cuando tú haces un proceso de combustión, o sea, incendias tu tarea porque no te salió, en ese momento ya hiciste un fenómeno químico y tú ya no puedes volver a reconstruir esa hoja porque ya se formó un producto que es el hollín, ¿no? El hollín y las cenizas. Entonces ya no puedes volver a componer tu hoja, ¿no? Ya se ha separado, ya hay un producto. Ah, entonces ya alteré la composición interna. Cierto, profe, ya le voy a entender. Entonces está clarísimo aquí, ¿no? Pero vamos por el otro lado, que son las propiedades extensivas, que son aquellas que dependen de la masa, y las intensivas que no dependen de la masa. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de extensivas que son el peso, el volumen, la longitud, la energía potencial y el calor, ¿no? Dependen de la masa. Aquellas intensivas que no dependen de la masa son la temperatura, la presión, la concentración, el punto de fusión, el punto de ebullición. No dependen de la masa. Ahora vamos a entrar más a fondo, ¿no? Las propiedades extensivas son masa, volumen, peso, inercia, extensión, capacidad calorífica, porosidad, absorbencia. Ahora, más adelante vamos a colocar F si la propiedad es física o Q si la propiedad es química, no hay ningún problema. Ahora vamos a dar un ejemplo más de lo que es propiedad extensiva. Recuerden, vamos a resolver acá problemas. Las propiedades intensivas, como les dije, son aquellas que no dependen de la masa, pero también otra propiedad es que entre la relación entre dos extensivas te va a dar una intensiva, siempre. Por ejemplo, dureza, tenacidad, maleabilidad, ductibilidad, elasticidad, tensión superficial, viscosidad, punto de ebullición, punto de fusión, conductividad térmica, conductividad eléctrica, brillo, densidad. A ver, acá le muestro por ejemplo la densidad. Es la relación de masa y volumen. Los dos son extensivas. Y dos extensivas relacionadas te dan un intensivo. Ese para que apunte, cachimbo, a ver. Entonces vamos a resolver si es fenómeno físico, si es fenómeno físico o químico. Vamos a ver. La densidad del gas metano es físico, químico, intensivo o extensivo. A ver, es físico, ¿no? La densidad del gas metano es algo físico. El punto de ignición del alcohol, químico. Ignición, ¿no? Ignición, combustión. La combustión de la gasolina, químico. Viscosidad del aceite, físico. Tensión superficial del mercurio, físico. Dureza del diamante, físico. Presión del vapor de agua, físico. Energía de ionización del cobre, químico. La energía de ionización, ¿no? Es la energía con la cual tú atraes los electrones, ¿no? Para poder ionizarse. Valencia del cloro, químico. Es la capacidad de poder enlazarse con otros, ¿no? La solubilidad del agua es físico, ¿no? Porque no cambia su estructura del agua. Si tú mezclas sal y agua, no estás cambiando, no estás creando un nuevo compuesto, no estás alterando nada. Tú podrías separarlo, ¿cómo? Hirviendo el agua y te quedan los gránulos de sal. Físico. Vamos a hablar de la alotropía. ¿Qué es la alotropía? La alotropía es la característica de ciertos elementos que pueden aparecer en más de una forma, con propiedades físicas y químicas muy distintas. Por ejemplo, el carbono es un ejemplo muy clásico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el carbono en su estado más puro, que en la mina lo vamos a encontrar así, pero a su vez, si se reordena de una geometría muy distinta a esta, puede llegar a ser un diamante a través de los años. Y se ve de esta forma, que es altamente duro. Este de acá sirve para combustionar tal vez nuestra cocina, ¿no? Si es una olla de barro. Este de acá es un diamante, una joya preciosa que sirve para poder adornar cuando te quieras casar, ¿no? O tal vez sirve para poder rayar metales muy tenaces, ¿no? Que tienen mucha resistencia. El diamante es uno de las rocas que son más difíciles de romper, ¿no?
Por eso vemos aquí un anillo de diamantes. Ahora también tenemos al otro polo del carbono, ¿no? Que es el grafeno, que es igualito, tiene el mismo orden, pero no la misma geometría que el diamante. O sea, tienen una diferencia de espaciación o de orden en el espacio. Entonces, su geometría es muy diferente. El grafeno sirve para conducir la electricidad, o también lo tienes en el lápiz. Sin embargo, esto de acá es un metal muy precioso y valioso. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? En el cabello también. En el cabello encontramos carbono. Por eso es que a veces hacen su diamante de carbono, ¿no? Entonces, a continuación vamos a colocar entre paréntesis si es un elemento, es un compuesto, una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. El óxido de calcio. Ese es un compuesto, ¿no? Óxido de calcio. Compuesto. El bronce, ¿qué es? Una aleación. Una aleación que es una mezcla, pues. Una mezcla que homogénea, ¿no? Ah, no, mezcla heterogénea, chico. Estar atento. La leche magnesia, ¿qué es? Profe, pero yo veo la leche y hay una sola fase nomás. No, sí, pero tienes que esperar un momento y vas a ver cómo se coagula y se separa en dos fases. ¿Qué es? Mezcla heterogénea, entonces, ¿sí o no? El tungsteno, elemento, pues es un elemento de la tabla periódica. ¿El acero qué es, chicos? El acero es una mezcla, pero ¿homogénea o heterogénea? Homogénea, mezcla homogénea. En el bronce, ¿por qué es una mezcla heterogénea? Porque se nota pues la diferencia de colores. Entonces hay más de una fase. ¿Y el ácido clorhídrico, profe? Es un compuesto, chicos. Es hidrógeno más cloruro, ácido clorhídrico. Y la pólvora es una mezcla, chicos. Es un polvito donde estás mezclando una serie de reactivos. Los mezclas en diferentes cantidades, ¿no? Y se ve una mezcla homogénea, ¿no? El diamante, ¿qué es el diamante, chicos? Es un alótropo del carbono, pero es carbono, ¿no? Entonces es un elemento o un compuesto. Un compuesto, chicos. A ver, el molibdeno, elemento, ¿no? La calcita, compuesto. Latón es una mezcla, ¿no? ¿Mezcla heterogénea o homogénea? Homogénea, latón, ¿no? Como en las latas, pues. ¿Acaso diferencias todas las fases? Es una aleación, es una mezcla, pero homogénea. ¿El surtido qué es? Una mezcla homogénea también. El oro, elemento, chicos. Naftalina, elemento. No, la naftalina es un compuesto. Chicos, atentos. El vinagre, ¿qué es el vinagre, chicos? Un compuesto. ¿Qué hay en el vinagre? Ácido acético, ¿no? Cloruro de sodio, compuesto. La sal. Ensalada de frutas, mezcla heterogénea. Ácido muriático, mezcla homogénea. Agua potable, mezcla homogénea. La pirita, compuesto. Sulfato de sodio, compuesto. Ozono, elemento. Agua oxigenada, ¿qué es el agua oxigenada? El peróxido de hidrógeno, compuesto. Petróleo crudo, ¿qué es F, chicos? F de petróleo crudo de mezcla heterogénea, ¿no? Acá se nos fue mezcla heterogénea. Estados de agregación de la materia. Existen tres estados, ¿no? Que es el estado sólido, líquido y gaseoso. En el estado sólido, como está unido, las fuerzas de atracción son más fuertes que las fuerzas de repulsión, ¿no? Su movimiento es vibratorio, ¿no? Las partículas están vibrando. Están tan cerca que no pueden moverse disperso, pero sí pueden vibrar. El volumen es definido, ¿no? No adopta el volumen de cualquier cuerpo, sino que ya está definido en un sólido, como un cubo de hielo, por ejemplo. La forma también definida y la densidad es alta cuando está en un sólido, ¿no? En cambio, en un líquido, la fuerza de atracción es igual que la de repulsión. El movimiento de partículas es desplazamiento por presión. El volumen no es definido, la forma no es definida y la densidad es baja. El volumen no es definido, el líquido adopta la forma y volumen de su recipiente. Entonces, si tú pones un líquido, por ejemplo, en una jarra, va a adoptar el volumen de esa jarra. Si tú lo pones en una piscina, va a adoptar el volumen de la piscina. Ahora, vamos con el estado gaseoso. La fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. ¿Qué quiere decir? Que el gaseoso es un estado caótico, que va en todas las direcciones. Su volumen es variable, su forma es variable. ¿Por qué? Porque está cambiando, constantemente quiere alejarse, todas las moléculas se comienzan a alejar. Profe, qué interesante, wow. Esos son los tres estados de la materia.
Y estos se pueden relacionar. De sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. Y de gaseoso a líquido, condensación. Ah, ya, profe. Y de líquido a sólido, solidificación, pues chicos, solidificación. Ah, y de gaseoso al sólido, sublimación regresiva. Y de sólido a gaseoso, sublimación progresiva. Ah, ya, profe, wow, todo tiene un nombre, ¿no? Sí, hay que aprenderse esos nombres porque pueden venir en el examen. Así que atentos, chicos. Ahora, repasando los fenómenos físicos y químicos. Los fenómenos físicos, no se forman nuevas sustancias, a eso ya lo habíamos visto. No ocurre cambios, energía baja. Químicos, se forman nuevas sustancias, cambios en la ruptura de enlaces entre átomos y formación de nuevos enlaces, energía alta. Ahora, los fenómenos nucleares, se forman nuevas sustancias por fisión y fusión nuclear. Hay desintegración y formación de nuevos elementos, energía extremadamente alta. ¿Te acuerdas que hablamos en la materia, había una sustancia pura y que los compuestos se separan químicamente? Pero los elementos, ¿cómo lo vas a separar químicamente? Se separan mediante fenómenos nucleares. Acá vemos, por fisión o fusión, desintegración y formación de nuevos elementos. Ahí lo vemos. Y acá vamos a rellenar. La combustión de la gasolina, ¿qué es? Químico, ¿no? Es un fenómeno químico. El catabolismo de enzimas, catabolismo, degradación de enzimas. Estás rompiendo moléculas, ¿no? Que son las enzimas, con enzimas. ¿Qué quiere decir? Químico. Disolver sal en agua. Estás solo disolviendo, estás cambiando algo. No estás formando un nuevo producto. Solamente estás disolviendo sal en agua. Es físico. Pulsera de oro de 18 quilates, físico. Fermentación de la jora, está fermentando, es químico, ¿no? Fermentación es oxidación. Liberación de energía del sol, químico, ¿no? Estás liberando energía. Fotosíntesis, síntesis, estás creando algo, químico, ¿no? Fisión del uranio, ¿qué dijimos cuando había fisión? Químico. Fusión del hidrógeno, químico. Estás formando un nuevo elemento y estás destruyendo un nuevo elemento. Estás destruyendo un elemento, formando un nuevo elemento. Fusión de la parafina de una vela. Acá, la fusión significa que estás yendo del estado sólido a líquido, ¿no? Fusión física. ¿Qué es la energía, chicos? Ahora vamos a entrar a un nuevo tema. La energía, como tal, la conocemos en el día a día, ¿no? Uno se despierta y dice, estoy lleno de energía. Y nos disparamos para hacer un sinfín de cosas. Por ejemplo, acá estamos, nos levantamos, checamos la hora y decimos, hoy es mi día. Y entonces definimos la energía como que dices, te levantas y dices, tengo mucha energía, tengo ganas de hacer hoy y comerme al mundo. Entonces se define energía como la capacidad de poder hacer muchas cosas. Y esas cosas, ¿cómo las definimos? Entonces, ¿cómo definimos energía, chicos? Entonces, la energía existe de manera diversa en la naturaleza. Existe energía mecánica, donde podemos estudiar la velocidad, la aceleración, la posición. Existe energía térmica, donde es caótico, es el grado de temperatura, el calor. La energía química, que está en las pilas, en los compuestos, ¿no? Las composiciones químicas. La energía eléctrica, que es el flujo de electrones, donde también podemos obtener energía. La energía electromagnética, las ondas electromagnéticas. Y la energía nuclear, que está también en el núcleo de los átomos, ¿no? Estos dos tipos de energías también se pueden dividir como renovables y no renovables. Las renovables son las que encontramos en la naturaleza, que son la solar, se utilizan paneles solares para poder adaptarse. La geotérmica, la que está dentro de la Tierra, que utiliza el calor interno de la Tierra, como los geysers. La biomasa, que utiliza las plantas. La eólica, que utiliza el movimiento del viento. La hidráulica, que utiliza las caídas de el agua. Y en las no renovables encontramos a los fósiles, que son el carbono, ¿no? El petróleo crudo, ahí podemos ver. De esto se extrae el gas natural, que nos sirve como combustible. También el carbón, que nos sirve para poder calentar una masa de gas y esta pueda generar trabajo, ¿no? Entonces, la no renovable es la nuclear, la fusión, que es la construcción de nuevos elementos, y la fisión,
que es la de el rompimiento de elementos, ¿no? Estos dos últimos ya no se generan por muchos casos, ¿no? Como el de Chernobyl, ¿no? Y etc. por la radiactividad. Ahora, la relación entre materia y energía. ¿Cuál es la relación entre materia y energía? La materia y la energía se pueden convenir mutuamente, pero la suma total de ambas permanece constante en el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú la materia en cualquier momento la puedes convertir en energía y la energía la puedes convertir en materia. Sin embargo, tú no puedes hacer que la materia ni la energía se desaparezca. Les doy un ejemplo. Un ejemplo clásico que doy es este. Supongamos que la energía de todo el mundo se reduce en 3 dados. 3 dados. De la nada desaparece un dado y solo me quedo con 2. ¿Qué puedo inferir de esto? A partir de lo dicho, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si ha desaparecido un dado, yo no espero que ese dado en realidad haya desaparecido, sino que parte de ese dado ha sido sumado a estos 2. Es por eso que ahora están mucho más grandes que antes, ¿no? Entonces la energía no solo desaparece, sino que de alguna u otra forma está dentro de otro tipo de energía. En otras palabras, la energía como tal va construyéndose, por ejemplo, de energía mecánica pasa a energía potencial gravitatoria, de potencial gravitatoria pasa a energía calorífica, de calorífica pasa a trabajo, y así está cambiando, no se queda estática, la energía está cambiando de un lugar a otro. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en el celular, ¿no? Tenemos la energía eléctrica porque hemos cargado nuestro celular. ¿Cómo se disipa la energía en nuestro celular, no? ¿No te das cuenta que cuando utilizas mucho el celular se calienta? De esa forma va disipando energía y se gasta tu batería. ¿Por qué? Porque está liberando energía calorífica. Es inevitable, la energía va a estar siempre ahí, pero nunca se destruye ni se crea. La energía ya está en el medio ambiente. Bueno, chicos, además acá tenemos una ecuación, que es la ecuación de Albert Einstein, con la cual relacionamos la energía y la materia, ¿no? Dice que la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado, donde la velocidad de la luz puede ser 3 por 10 a la 18 metros por segundo al cuadrado. No, metros por segundo, ¿no? Y también lo podemos tener en centímetros, que es 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo, ¿no? Es la velocidad. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Un gusto